Estamos en enlace vía Zoom con Arturo Ayala, integrante de la Comisión Política de Juntos por el Perú. Bienvenido, señora Ayala. Buenas tardes, Karina. Qué gusto estar en tu programa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hay una serie de complicaciones. Ustedes, yo ya sé que le han dado, bueno, su apoyo a el partido de Vladimir Cerrón y también a Pedro Castillo, ¿no? Bueno, Vladimir Cerrón ayer ha tenido una entrevista con Vez Cables y ha dado unas declaraciones que quiero que más o menos desde tu perspectiva que me cuentes para ti qué significa. Yo acabo de hablar con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, Omar Sumar, y para él toda la propuesta, todo lo que él ha dicho es dictatorial e inconstitucional. Lo que él ha dicho, en resumen, es que la nuestra no es una vía congresal para cambiar la Constitución. Ha dicho que no quiere que se le encasille en el artículo 206 de la Constitución, pero es la Constitución que tenemos, así que aunque no quiera que se le encasille, tú y yo creo que coincidimos que mientras que esté vigente, hay que respetarla, ¿no? Entonces, él dice también que hay otra vía que es como la recolección de firmas, pero que cuando ellos estén en el gobierno es sumamente fácil, ¿no? La recolección de firmas, y esto no es tan fácil, pareciera, para el señor Sumar, que va a utilizar toda la infraestructura del Estado para hacerse de las firmas. Y hay una tercera vía, dice él, ¿no? Presentar un proyecto de ley de parte del Ejecutivo y que se opte por la insistencia. Si no se aprueba mediante el Congreso, que se haga cuestión de confianza. Y si no, entonces volver a hacerlo cuestión de confianza y se traen abajo a los gabinetes y se cierra el Congreso. Nos decía el decano de la Universidad Científica del Sur que no se puede porque es atribución del Congreso. Entonces, es un desconocimiento, ¿qué es? ¿Por qué Vladimir Cerrón sale a decir este tipo de cosas que no se condicen con el orden democrático? Sí, en primer lugar, también hay que decirle al señor Sumar, porque lo vemos siempre en las redes sociales, todo el día está obsesionado con la izquierda, con los marxistas, con los comunistas. Yo le No es que dije tampoco que él sea una era visión liberal. objetiva. Yo le dije que él era liberal está y que en ese necesitaba trajín. su opinión académica, porque tampoco le vamos a quitar de que es un académico, ¿no? Su sesgo, ¿no? Todos tenemos un sesgo, ¿no? Evidentemente. Claro, como tú eres comunista, ¿no? Como tú eres comunista, claro, y también tienes un sesgo. Todos tenemos un sesgo. Sí. Por eso, así como le permitiste al amigo liberal que haga una reflexión objetiva, a mí me permitirás, imagino, lo mismo. Entonces, yo lo que creo es que hay que buscar elementos que den tranquilidad a la población, a la ciudadanía. Hemos visto ayer cómo Roque Benavides al directorio de Buenaventura les dice, de manera muy simple, no se preocupen, miren, va a haber necesidad de consensos, de mayorías. Arturo, por favor, yo te voy a dar todo el tiempo que tú gustes, pero respóndeme la pregunta, porque lo que yo estoy desarrollando es lo de Cerrón, que me preocupa porque en realidad es algo que distrae bastante de la campaña de Pedro Castillo, y eso no me lo puedes negar, ¿no? Claro que sí, pero a eso voy. Justamente lo que quiero decir es que hay un marco menos trágico del que realmente, digamos, podría parecer, ¿no? El propio Roque Benavides pone parches, dice que no hay mayor problema, van a buscar consenso si es que ganara el propio Castillo. Entonces, yo lo que creo es que, por ejemplo, cuando hablamos de cambio constitucional, recordarás que los fonavistas juntaron firmas para hacer su referéndum, y lo hicieron. Votamos hace unos años, recordarás, por el referéndum de los fonavistas. Y ellos no eran gobierno, realmente eran una fuerza sumamente marginal. Entonces no es que sea tampoco difícil conseguir firmas. ¿Les Eso en tomó primer 3 lugar, meses? Es una vía. No, años. Le tomó mucho más. Años, sí, como un par de años, si no me equivoco. Así es. Así es, pero entonces digamos que no es que sea una vía no existente, es una vía ya practicada, hecha por los fonavistas y que podría ser tranquilamente reproducida por organizaciones como Juntos por el Perú también, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado está la vía de las reformas constitucionales también, en el marco de 2 legislaturas,
de cambiar los mecanismos para reformar la propia Constitución. Entonces, creo Pero que efectivamente... acuérdate, Arturo, que lo que ha dicho Cerrón es, la nuestra no es la vía congresar para cambiar la Constitución. Entonces, ahí ya tachamos esa vía. Él lo que ha dicho también es que se iría por hacer cuestión de confianza y se traigan abajo los dos gabinetes para cerrar el Congreso. Entonces, ¿ya está premeditando eso? En campaña, Karina, estamos viendo a prometer 3.000 colegios en 5 años, que también es imposible. La realidad va a chocar. La intención es cambiar la Constitución y la realidad institucional va a marcar los mecanismos, igual que con los colegios que promete Keiko o con el 40% del canon que promete Keiko. O sea, la realidad al final va a hacer un freno y eso lo dice el propio Roque Benavides. Entonces yo creo que hay que ponerle paños fríos a eso. Hay una voluntad de las izquierdas de cambiar la Constitución. Es un deseo legítimo, democrático, que los mecanismos sean los más adecuados, la recolección de firmas o los cambios constitucionales, ¿no? Yo creo que hay que bajarle un poco a este ánimo de miedo, que eso no ayuda a la población, que la gente elija sobre las propuestas, sobre las intenciones, el horizonte para el país. Pero ¿tú crees, Arturo, que en realidad estas declaraciones de Vladimir Cerrón ayudan, aportan, cuando el mismo Pedro Castillo tiene que salir a decir el señor Vladimir Cerrón no tiene nada que ver en esta lucha y lo descalifica? ¿Quiénes son los que en realidad tienen que poner paños fríos? Se tiene que poner un paño frío en la lengua, Cerrón. Yo creo, Karina, que evidentemente Perú Libre tiene sus voceros, Castillo tiene sus voceros. Yo, como miembro de Juntos por el Perú, desde afuera hemos dicho que vamos a votar por Castillo. Y las declaraciones de Cerrón, yo las entiendo porque además soy politólogo, las entiendo en el marco de la campaña, de poder afianzar un sector, como lo hace Keiko, como lo hace Castillo, como lo hacen los actores en campaña. Luego la realidad irá acomodando los caminos. Lo que queda claro es que el horizonte de Cerrón, de Castillo, es cambiar la Constitución. Un horizonte en donde estamos de acuerdo nosotros porque creemos que esta Constitución no da más. Hay otro horizonte que es el de mantenerla. Ese también tendrá sus caminos y sus mecanismos. Pero tú, como politólogo, estarás de acuerdo conmigo que cualquier palabra que diga Cerrón, que es una persona controversial, cuestionada, porque tiene una sentencia de corrupción y que está al lado de Pedro Castillo, cualquier cosa que diga va a ser analizada. Entonces, él tiene que tener cuidado porque los analistas van a salir, los periodistas van a preguntar y hay que estarle traduciendo todo. Entonces, ¿no crees tú, como politólogo, que debería ser más cuidadoso, que no debería lanzarse nada más? Si tú fueses una persona que te pidiera consejo, ¿qué le dirías? Porque en realidad a mí, yo no tengo dudas en realidad sobre Pedro Castillo, porque yo siempre, por mi formación de investigadora, he hablado sobre pruebas, ¿no? Entonces, de Pedro Castillo yo no tengo pruebas. De Cerrón sí, ¿no? Entonces, tú como consejero, ¿no te parece que está patinando, que está metiendo la pata, que hasta le podría hacer perder la elección? Yo creo que él tiene el derecho de hablarle a su gente de manera sincera con sus intenciones. Y la valoración que tú tengas o que el electorado tenga se hará en base a lo acertado o no de estas intenciones. Ya si queremos recomendarles a los amigos de Perú Libre qué decir o qué no decir, bueno, eso escapa a nuestras tareas tuyas o mías. En mi caso, yo creo, como dirigente de Juntos por el Perú, que lo importante es avanzar un cambio constitucional. Y que en el momento que llegue esta oportunidad, entre las diversas fuerzas que planteen este cambio constitucional, debatiremos, conversaremos, haremos el mecanismo más ampliamente democrático, porque lo importante es que la gente quiera esto, que la gente lo sienta suyo. Estamos con una constitución, Karina, y tú no me dejarás mentir, que tuvo muchos problemas, incluso de origen. Un referéndum, recordarán los comités por el no. Hay un libro de Juan Chávez Molina, tribuno del Jurado Nacional de Elecciones, que incluso denunciaba fraude, cambio de actas al inicio en el referéndum del 93. Entonces, todo esto debe ser cambiado por una constitución democrática, es lo que creemos nosotros. Yo creo que en realidad sí hay que mejorar todo lo que tenga que ver para acortar brechas y desigualdades. Pero yo te decía mi forma de ver las cosas, porque tú me decías, esto es en el candor de la campaña. Él está diciendo las cosas, pero tú ahora me dices, él está diciendo las cosas tal como las piensa. Y parecía que Pedro Castillo decía que no le tengan miedo al comunismo, que él se iba a moderar, que sí quería un cambio de constitución, pero siempre y cuando
cuando el pueblo lo quisiera, entonces no es tanto así. Estamos un poco confundidos con lo que dice el líder del partido, que pesa mucho, y Pedro Castillo. Entonces, que se pongan de acuerdo para nosotros, porque yo también soy una ciudadana y yo también tengo que estar informada para votar, tomar una decisión, ¿no? No es que yo le recomiende, quiero saber con claridad. Así es, pero al respecto, Karina, lo importante es que hay un planteamiento que no viene de ahora, que es el cambio de constitución. Los mecanismos y las formas, como estamos conversando acá, seguramente van a entrar en debate, pero tú mejor que nadie sabes que el candidato presidencial es Castillo, ¿no? Entonces hay que tomarle la palabra a él, de alguna manera. Nosotros, como Juntos por el Perú, hemos dicho que en esta segunda vuelta vamos a votar por él, y lo que haga Perú Libre y Cerrón, yo creo que un poco responde la traducción de ello a sus propios voceros, ¿no? A nosotros no nos corresponde hacer de vocería de Perú Libre ni de Pedro Castillo. Lo que sí es que somos también solidarios con toda esta fuerza que está en la segunda vuelta, en general, no más allá de las personalidades, porque se les está atacando mucho. Hay algunos medios, no digo exitosos, pero hay grandes medios que los están prácticamente en una labor permanente de persecución, cuando me parece que la balanza está inclinada evidentemente hacia un lado, ¿no? Mientras están dejando pasar a la candidatura de Keiko Fujimori como por agua tibia. Arturo, tú me acabas de decir que el candidato es Pedro Castillo y que hay que dejar un poco de lado a Vladimir Cerrón. ¿Tú dejarías de lado a todo el equipo técnico de Keiko Fujimori? ¿No los analizarías y simplemente te basarías en Keiko y te olvidarías de todo lo que tiene que ver ella, las esterilizaciones forzadas de su mamá, de su papá, el Congreso obstruccionista del 2016? No, todo viene en un paquete, porque no gobierna uno nada más. Así es. Por eso es tan importante pero conocer. No te he dicho que lo dejemos de lado, he dicho que, digamos, pongamos en su sitio también las responsabilidades, y la responsabilidad de Cerrón es importante porque él es presidente efectivamente del partido Perú Libre, y él manifiesta una intención y una voluntad que, digamos, lo dice de manera sincera, y le habla a su público, le habla a un público, y justamente es importante conocer todas estas intenciones, estas voluntades, pero vayamos a lo concreto. ¿Y qué es lo concreto? Que hay varias fuerzas que pedimos cambio de constitución. En el camino, creo que todos hemos coincidido que pasa por un referéndum donde se consultará. Eso lo conversaremos con Perú Libre, desde Juntos por el Perú, por ejemplo, lo conversaremos con Castillo, imagino, y habrá una ruta al respecto, pero lo importante es lo de fondo. Queremos una constitución que sea ampliamente discutida por la población. Y en algún momento nos van a dar esa hoja de ruta, porque sí necesitamos, para elegir por uno o por el otro, saber claramente qué es lo que nos ofrecen y que no hayan estos doble discursos en el camino, y saber si ustedes, como Juntos por el Perú, van a otorgarles, darles sus técnicos a Perú Libre. Las conversaciones se vienen dando, seguramente los próximos días tendrás anuncios, y justamente estos anuncios van a ir en el sentido de dar tranquilidad, Karina. Y le decimos a la población, a todos los que ven Exitosa, que los ven a nivel nacional. Los siguientes días habrán anuncios importantes para avanzar de manera unitaria en las izquierdas. No generemos más miedo, es normal en las campañas que existan, digamos, mensajes para diversos públicos, pero lo importante acá es que hay dos opciones. Una opción que es el cambio, y otra opción que es continuar con este modelo que a todas luces nos ha dejado en una situación bastante paupérrima. Yo perdí a mi papá como trabajador de salud en esta pandemia. Yo no quiero que eso se repita. Yo no quiero seguir viendo más camas UCI, digamos, escaseando, más clínicas que cobran una millonada y que la gente tiene que estar vendiendo hasta sus casas. La gente quiere cambio. Démosle esperanza a la gente. Ese es nuestro mensaje. Lo siento mucho, mis más sentidas condolencias, y también por eso para nosotros es tan importante saber quién va a manejar la salud, quién va a manejar la economía, quién va a manejar la educación, porque nuestros chicos han dejado de estudiar, y además quién va a manejar la seguridad, porque ya has visto que la inseguridad está también, que azota mucho a nuestro país. Yo leía al comienzo que 4 millones de peruanos simplemente no comen
no comen 1 o 2 días, así que es muy importante saber. Bueno, muchísimas gracias por estar. Es justamente el modelo que queremos cambiar. Muy bien, pero respetando las normas, las leyes y respetando pues la Constitución que está vigente, ¿no? Hasta que se cambie. Respetando la voluntad del pueblo, efectivamente, ¿no? O sea, que sea lo más amplio, lo más ciudadano, lo más democrático posible, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Fue Arturo Ayala, integrante de la Comisión Política de Juntos por el Perú.